Hola, soy Óscar Guerra González, fundador y director ejecutivo de la Fundación Observa Ciudadanía. Para este tercer Congreso Internacional de Educación Online 2022, les quiero compartir la experiencia de Nadie se queda atrás, fortaleciendo la formación ciudadana y la convivencia escolar. El 2020, el sistema educativo completo a nivel mundial prácticamente se vio interrumpido, como buena parte de las sociedades, producto de la pandemia, su funcionamiento normal. En el caso del sistema educativo implicó la interrupción de los procesos educativos presenciales que representan buena parte de esto, especialmente en el mundo escolar. Estoy hablando de la enseñanza básica y media, en el caso de Chile. Este proceso definitivamente significó un tremendo desafío para los distintos actores del sistema educativo, especialmente para las políticas públicas en torno a educación y principalmente, ¿no es cierto?, el desafío que significó para cada una de las comunidades educativas, para docentes, directivos, profesionales y los mismos estudiantes. Eh, Bajo este contexto es que nosotros como fundación ya veníamos trabajando hace muchos años con distintas comunidades en torno a temas de formación ciudadana, generando procesos de innovación educativa, y pudimos dar cuenta de todos los desafíos que este cambio brusco, ¿no es cierto?, y no esperado significó para los distintos actores del sistema educativo. Es así entonces es que nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, frente a distintas reacciones como fueron la priorización o políticas, ¿no es cierto?, de priorización y focalización del currículum escolar, ¿no es cierto?, convertir ciertos procesos a presenciales, a educación virtual, a distancia, sin grandes planificaciones. Es que, bueno, pudimos no solamente observar, sino que construir y comenzar a pensar un proceso de innovación educativa que termina siendo la experiencia Nadie se queda atrás, fortaleciendo la formación ciudadana y la convivencia escolar. Identificamos en este tremendo problema, en este escenario de crisis, desafíos o preguntas que queríamos responder. Por ejemplo, ¿qué dimensiones de la educación van a ser las más olvidadas, ¿ya?, por este proceso? Entendíamos que la educación de calidad tiene distintas dimensiones que son súper relevantes para poder desarrollar procesos de aprendizaje de calidad. Entonces queríamos entender, bueno, cuáles van a quedar un poco al margen. También un poco si el impacto de esta transformación iba a ser mayor en unos sectores que en otros. O, bueno, ¿qué se iba a dejar de lado, ¿no? O qué pasará con esos elementos que eran tan importantes para procesos educativos, pero de repente, ¿no es cierto?, ya no están. Bajo ese tipo de preguntas fuimos identificando algunos supuestos, supuestos que tenían que ver con la literatura previa, supuestos que tenían que ver también con el relato que se estaba haciendo en torno a esta crisis, y entendíamos, por ejemplo, al menos 6 supuestos. El primero era que sabíamos muy poco del impacto de la suspensión de clase, era algo que con el tiempo se iba a entender de mejor manera. Se fueron creando algunos instrumentos de autorreporte de las comunidades educativas, para poder entender qué estaba pasando en ellas. También, bueno, las comunidades educativas de sectores más vulnerables entendíamos que iban a ser las más afectadas porque ya los procesos de educación de calidad, eso ya estaba, ¿no es cierto?, estudiado, se entendía. Bueno, entendíamos que este proceso de transformación también iba a ser aún más desafiante para estas comunidades. Otro supuesto es que las escuelas eran un espacio único de seguridad, lo entendimos no solamente a nivel de abuso o vulneración de derechos, sino que también las escuelas daban, ¿no es cierto?, una alimentación, por ejemplo, seguridad alimentaria para muchos niños, niñas, adolescentes. También entendíamos que la priorización del currículum seguramente iba a apuntar a ciertos elementos más formales o que se entienden muchas veces, ¿no es cierto?, como los fundamentales, y que eso iba a ser así, por lo tanto iba a quedar muchos elementos fuera. También entendíamos como un supuesto que se iban a acrecentar la brecha de desigualdad, y esto, bueno, claramente fue clara con el tiempo, ¿no es cierto?, ratificado por distintos estudios, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, UNICEF, UNESCO, y una serie de organizaciones que venían identificando, ¿no es cierto?, estas brechas de desigualdad.
Y por último, bueno, y esto es un poco un supuesto más positivo, es que era una tremenda oportunidad para generar procesos de innovación educativa. Es así que a partir de estos supuestos, bueno, comenzamos a generar un diagnóstico para construir un proceso de innovación educativa. Entendíamos que teníamos que lograr un diagnóstico un poco más focalizado. Así es que identificamos que al menos en dos dimensiones la pérdida de la presencialidad podía tener un impacto muy negativo, no solamente para ese proceso, para el 2020-2021, sino que también para los procesos de vuelta a clases, cuando la pandemia permitiera, ¿no es cierto?, o pudiese estar en una mejor condición de control. Que la vuelta a clase iba a traer un tremendo desafío de una serie de tensiones en torno a ciertas dimensiones. En estas dos dimensiones y a partir de este diagnóstico es que identificamos en la formación ciudadana, tanto por los procesos de transformación que estaba viviendo nuestro país, pero también porque la formación ciudadana tiene mucho que ver con habilidades de comportamiento, de compromiso, del espacio común. Iba a ser un desafío y podría ser que la priorización curricular iba a estar dejando un poco fuera esta dimensión. Y también, bueno, nos dimos cuenta que esta formación ciudadana va muy de la mano con la convivencia escolar, con la calidad de las relaciones que se dan en las comunidades educativas, y entendíamos que estas dos dimensiones podían estar quedando un poco fuera, sabiendo, ¿no es cierto?, que son fundamentales para hablar de educación de calidad. Entonces, a partir de este diagnóstico, también a partir de las cifras que nos entregaba o previa a la pandemia, y también algunos estudios que se intentaron hacer por parte, en este caso, del Ministerio de Educación aquí en Chile, que pilares tan importantes para la educación de calidad que se medían ya en pruebas más que estandarizadas en autorreporte por parte de las comunidades, iba a estar quedando un poco a la deriva. Es así entonces, es que identificamos entonces que era necesario construir un proyecto de innovación educativa que no solamente colaborara con comunidades educativas con las cuales podríamos trabajar, sino que también pudiese crear productos que conversando con esta virtualización de los procesos educativos pudiesen, ¿no es cierto?, no solamente en el hoy, sino en el futuro, ser un recurso de apoyo para estas dos dimensiones que entendíamos que eran desafiadas. Es así como nace el proyecto Nadie se queda atrás, fortaleciendo la formación ciudadana y la convivencia escolar, que es un proyecto que lo que buscó fue, o lo que hizo fue, conectar a 8 comunidades educativas de enseñanza media y enseñanza básica en región metropolitana de Chile, por medio de procesos de educación a distancia que seguían un modelo de innovación que pone el foco en primero poder reconocer a distintos actores, en este caso a docente y directivo, conocer y diagnosticar participativamente las distintas necesidades y las distintas tensiones que este nuevo escenario estaba generando. A partir de ese diagnóstico, ver la posibilidad y la oportunidad de construir recursos didácticos que permitieran no solamente a estas mismas comunidades poder fortalecer los procesos de aprendizaje en torno a estas dos dimensiones de educación de calidad, como en la formación ciudadana y la convivencia escolar, sino que también pensar en recursos que pudiesen a futuro ayudar a otras comunidades educativas. Bueno, este ciclo que tiene 3 grandes dimensiones. Primero, que es observar, identificar problemáticas, pero con las personas, con las mismas comunidades, para luego idear, construir pequeñas soluciones y luego implementarlas y evaluar, en las que pudimos desarrollar con el Nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás, entonces comienza con un ciclo de co-creación con docente y directivo. Esto nos permitió utilizar la educación a distancia no solamente como una herramienta para hacer talleres, sino una herramienta para dialogar, para reflexionar y para conectar improbables. ¿A qué le llamamos improbable? Es que es muy difícil que en un sistema educativo docentes y directivos de distintas comunidades que están ubicadas territorialmente en distintos lugares, ¿no es cierto?, pero que también tienen ciertas dinámicas en donde es muy difícil que interactúen, pudiesen interactuar. Y eso fue posible gracias a utilizar procesos de educación a distancia, en donde pudimos conectarnos con distintos docentes y capacitarnos por medio de estas reflexiones también, espacios de socialización, espacios de co-creación y codiseño. ¿Qué se co-creó y codiseñó? Se co-crearon y codiseñaron junto con estos docentes en distintas jornadas, distintos recursos didácticos que tenía, recurso didáctico para la formación ciudadana y convivencia escolar,
que tanto a nivel virtual pudiesen ser utilizados por estos docentes directivos en sus comunidades, pero también a nivel presencial. Pero también con una lógica de escalamiento, o sea, entendiendo que estos recursos educativos, estos recursos didácticos, podrían ser utilizados por docentes directivos de distintas comunidades a nivel nacional, comprendiendo todos ellos y ellas, ¿no es cierto?, que estas dos dimensiones de la educación de calidad iban a ser un desafío tanto en el proceso que estaban viviendo en pandemia, ¿no es cierto?, con estas clases virtuales, con el sistema educativo un poco paralizado, pero también para la vuelta a clases, como la entendíamos, ¿no es cierto?, a nivel presencial. Bueno, se desarrolló este proceso durante 8 o 9 meses y se alcanzaron los siguientes resultados a partir de este proceso, ¿no es cierto?, hasta a partir de esta resignificación de la educación a distancia también, entendiéndola como una tremenda oportunidad para la innovación educativa con y para los distintos actores que son parte del sistema educativo y que estaban viviendo este proceso. Algunas de las metas que se alcanzaron con este proyecto, con Nadie se queda atrás. Bueno, se capacitaron a más de 60 docentes y directivos. Eso fue gracias a esta posibilidad de conectar a distintas comunidades. Se benefició a más de 650 estudiantes que pudieron en sus clases utilizar estos recursos didácticos tanto en clases virtuales como en clases presenciales. Y a la vez, no solo utilizarlos, sino también evaluarlas y así mejorarlas. Por lo tanto, se vivió todo un proceso de retroalimentación con distintas comunidades educativas viviendo procesos de manera simultánea, pero también teniendo espacios de encuentro y de conversación. También se trabajó de forma conjunta con estas comunidades y se termina, ¿no es cierto?, lanzando y construyendo este portal que se llama www.nadiesequedaatras.cl, que es una plataforma que contiene 25 recursos didácticos creados con los docentes directivos en este proceso y todos estos recursos también tienen esta retroalimentación por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces se crean estos recursos educativos que vienen a reconocer la necesidad de abordar estas dos dimensiones de educación de calidad, pero que también que demuestran, ¿no es cierto?, que por medio de procesos de educación a distancia se puede innovar, ¿no es cierto?, desde la educación. En nuestra experiencia creemos que, nosotros como fundación rescatamos al menos 7 sentencias o aprendizaje, mejor dicho, ¿no? Lo primero es que se hace necesario resignificar el proceso de educación a distancia, no solamente como una forma de hacer talleres o clases, ¿no es cierto?, online, sino que también para codiseñar, para construir, para conectar, ¿ya? Lo segundo es que el currículum y el aula se puede empezar más allá de la presencialidad. Entendemos que las escuelas vuelvan a sus clases presenciales. Quizá el peligro es dejar atrás todos esos aprendizajes de estos 2 años. Hay un desafío allí de cómo integrar estos aprendizajes, estas experiencias a esta nueva presencialidad, ¿no?, tanto en el currículum como en la forma en que entendemos de entender el aula y en el sistema escolar. También entendemos que se deben generar instancias para reflexionar en torno a la cultura escolar en cada institución, la comprensión de la presencialidad, la virtualidad, la comprensión también de la educación de calidad y de estas dimensiones es parte de procesos reflexivos que son posibles, ¿no?, y que la educación a distancia quizá permite nuevos espacios. Otra consideración es que la innovación educativa debe desarrollarse con más fuerza a partir de escenarios de crisis. Entendíamos entonces y creemos que este escenario de crisis tiene que darnos lecciones a futuro y que fue una tremenda oportunidad. Esta experiencia creemos que es una entre muchas. También otra consideración final es que, bueno, los actores de la sociedad civil, como son fundaciones como la nuestra, tienen un potencial también para tomar elementos de la educación a distancia y mejorar o fortalecer su impacto. Para nosotros eso significó el pensar este problema y encontrar o construir una solución como el Nadie se queda atrás. O sea, fue una oportunidad única también de, a nuestra escala, poder desarrollar soluciones y pilotear soluciones que incluso pueden ser escalables a mucho más territorio.
Y por último, bueno, pensar la calidad de la educación desde la educación a distancia es también pensar cómo la educación a distancia entrega nuevas herramientas para todas estas dimensiones que muchas veces desde la educación tradicional o presencial, ¿no es cierto?, se necesitan nuevos espacios, especialmente cuando buena parte de los niños, niñas, adolescentes viven con altas horas de conexión en Internet. La educación a distancia pareciera ahí conectar con su identidad también. Por lo tanto, bueno, ¿cómo utilizar estos recursos de manera virtuosa? Y por último, bueno, la educación a distancia como una forma de construcción de soluciones. El nadie se queda atrás se construye a partir de esta lógica. Tenemos una oportunidad, la educación a distancia nos entrega una forma de conectar distintas comunidades, distintos docentes, directivos, estudiantes. Bueno, ¿cómo podemos aprovecharla, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos darle un sentido también para abordar estas problemáticas, esta brecha de desigualdad, el mejoramiento del sistema educativo? Nuevas resignificaciones que entendemos que la educación a distancia es una herramienta para fortalecer estos procesos. Espero que esta experiencia les permita soñar, les permita, ¿no es cierto?, conocer nuevas formas de entender la educación a distancia en este tercer Congreso Internacional de Educación Online.